iniciar la sesión de esta tarde, que consiste en dos intervenciones, ambas con unidad temática. En este caso se van a referir ambas al derecho a la educación. La primera de ellas corre a cargo del director de este curso, el profesor Carlos Vidal Prado, que es catedrático de Derecho Constitucional en la UNED. Ha sido y sigue siendo profesor visitante y colaborador asiduo en diversas universidades extranjeras, principalmente universidades italianas y alemanas, en Colonia, en Göttingen, en Siena, en Verona. En esta última universidad es además miembro del claustro de profesores de Derecho Constitucional Italiano y Comparado desde el curso 2010-2012. Es además secretario y hacedor en primera persona de la revista de Derecho Político. Como saben ustedes, esta revista tiene ya una larguísima trayectoria, es una revista de alto impacto, situada en el primer cuartil científico de las revistas de su área, y en gran medida se debe a la labor del profesor Carlos Vidal Prado desde hace ya mucho tiempo. Tiene una abundante obra escrita sobre derecho constitucional. Principalmente se ha dedicado al sistema electoral, que fue el tema con el que se inició en la carrera universitaria en la medida en la que fue objeto de su tesis doctoral, pero también se ha dedicado a la Unión Europea y dentro de ello pues al ámbito de regulación territorial, a las instituciones europeas, a la financiación autonómica dentro del régimen español y sobre todo también muy principalmente a este tema del que va a hablar esta tarde, que es el derecho a la educación. Es además miembro vocal de la Junta Electoral Central, lo cual, como pueden comprender, pues le ha tenido bastante ocupado el último semestre como consecuencia de los procesos electorales que hemos tenido en España. Como digo, muy conocedor del tema de esta tarde, así que esperamos aprender bastante de lo que nos va a contar. Adelante. Muchas gracias, León. Y bueno, en realidad gracias a ti, porque si estamos aquí es por iniciativa tuya y del alcalde hace 4 años, sí. Y aquí seguimos con este testigo. Efectivamente, bueno, uno de los temas de los que me ocupa es el derecho a la educación. De hecho, yo creo que algunos de ustedes de 2 años ya sobre todo los que se dedican a la docencia, por algunas caras que se repiten, hemos hablado de esto. Lo que ocurre es que lo que voy a hablar ahora es un tema nuevo dentro de lo que ha sido mi ámbito de trabajo, dentro de la educación, y es el de la educación en valores cívicos, lo que fue la asignatura de educación para la ciudadanía en su momento. Y la educación en democracia, es decir, el título de la intervención es enseñar la Constitución, educar en democracia, porque uno de los problemas que yo creo que se perciben hoy en España es la falta de lo que llamaba Lucas Verdú sentimiento constitucional, la falta de adhesión a la Constitución, sobre todo en las personas más jóvenes, que no han conocido más que la democracia, han nacido en democracia y se creen, digamos, quizá les puede llevar a creer que esto ya es algo que va de suyo, y los ataques también que ha recibido el proceso constituyente, la transición política, en parte también por eso hemos invitado al curso tanto a Alfonso Guerra ayer como a Miguel Guerrero mañana, para reivindicar el valor de la transición y, claro, además hacerlo en este museo pues es muy simbólico. Bien, entonces, una preocupación que algunos llevamos tiempo dándole vueltas es a cómo trasladar, sobre todo a la gente joven, a los estudiantes, a las y los estudiantes, a ser inclusivos, la importancia que ha tenido este proceso para nuestro país, cómo la democracia es algo que no debemos dar por supuesto y que tenemos que cuidar, y cómo la Constitución
es el paraguas que nos permite vivir en convivencia. Es verdad que hace falta retocarla, como ya hemos dicho en muchos momentos, pero como también se ha dicho esta mañana, tiene que ser la Constitución de todos. Si hay una parte que no se siente dentro de la Constitución, creo que en parte es también porque no es consciente de lo que significa la propia Constitución. Llevado por esta preocupación, junto con otros colegas, hemos puesto en marcha, aunque todavía no hemos recibido la financiación, pero bueno, hemos puesto en marcha un proyecto de investigación que se llama exactamente así, que se llama Constitución Educar en Democracia. Y estamos hablando con distintas comunidades autónomas. Ahora es un poco complicado porque todas están cambiando de gobiernos, pero bueno, estamos intentando también contactar con los niveles no más altos, sino los jefes de servicios que llevan la organización académica, los diseños curriculares, etcétera, porque queremos trabajar con ellos para ver cómo podemos ayudar a los profesores de Derecho Constitucional a mejorar las circunstancias, si hace falta también promover nuevas asignaturas en este ámbito, aunque esto no es fácil. El otro día, el lunes, estuve en una tesis en Zaragoza, una tesis doctoral, que era una propuesta de la conclusión de la tesis, bueno, tenía sus propias conclusiones, pero había una propuesta de asignatura sobre corresponsabilidad, o sea, igualdad jurídica, corresponsabilidad, etcétera, en secundaria, ¿no? Una asignatura que sería de libre configuración autonómica. Ahora explicaré, para los que no estén familiarizados con esto, explicaré luego un poco de qué va. Entonces yo creo que en la medida en que nuestros niños y niñas, y chicos y chicas, cuando lleguen a esos niveles, vayan aprendiendo algo de lo que significa la Constitución y de lo que significó para España la transición política, creo que podríamos contribuir a mejorar ese sentimiento de adhesión a los principios y valores constitucionales que creo que en muchas ocasiones hoy no se perciben. Bien, entonces voy a empezar esto de la vinculación entre educación y política. Podría tener raíces muy antiguas, pero me voy a remitir al ámbito de lo que es el Estado constitucional. En lo que se refiere al Estado constitucional, las primeras construcciones que relacionan democracia y escuela se remontan a Kant, por un lado, con un carácter filosófico general, y más específicamente a Condorcet, que como Ana Gómez sabe, es muy querido de Antonio Torres del Moral, ¿no? El proyecto de Condorcet, que se convierte en letra positiva por las asambleas de la Revolución Francesa, marca el devenir del modelo educativo que se va a poner en Francia a partir de 1789, y de ahí también influye bastante en el resto de Europa, incluida España, la Constitución del 12, etc. Pero la identificación de educación y ciudadanía, o sea, cómo utilizar la educación también para formar en la ciudadanía a los estudiantes, no se produce hasta los años de la Tercera República Francesa, en que las leyes Ferry van a cambiar la perspectiva de modo definitivo. A partir de entonces, la República será la escuela, en el sentido, lo decía, esta frase es textual, ¿no?, de los franceses, ¿no?, en el sentido de que la función de la educación pasará a consistir en formar ciudadanos activos capaces de participar en primera persona en la vida política, no como un adoctrinamiento, sino como algo que surge de modo natural. La educación hace posible que los hombres, las mujeres se comporten como ciudadanos, ciudadanas, y que su identidad, digamos, cobre una dimensión política. La identidad personal de cada uno cobra una dimensión política. Hay un profesor amigo nuestro, Luis García, que ha estudiado muchos estos temas, y tiene un libro, bueno, ha editado un libro en términos sobre Alain es Émile Chartier, que es el maestro de Jean-Paul Sartre,
de Raymond Aron, de André Maurois y de otros intelectuales, y Aron es el que simboliza esta ideología de la Tercera República Francesa. Es una ideología que, como ha señalado otro autor que se llama Schiaparelli, que es un italiano, marca la historia intelectual del positivismo democrático, además de en Francia, en Alemania, en España, en Italia, en Portugal, en toda Europa. Por ejemplo, en España, el reflejo o sea, podemos decir que somos una especie de hijos de Alain, Juan de Mairena y Antonio Machado es como una especie de hijo de Alain. Bueno, entonces, no es posible estudiar lo que significa la escuela para la política democrática del Estado constitucional sin conocer y entender este proceso de importación cultural que nuestra propia cultura hace del republicanismo francés, del discurso republicano francés. Incluso, bueno, no voy a decir. Entonces, como enseña otro francés, François Furet, en su obra El pasado de una ilusión, la desaparición, en este momento, la desaparición del comunismo, además de marcar el fin de una era, en los años 80, la caída del muro de Berlín, supone una puesta en cuestión de algunos de los presupuestos constitutivos del orden humano nacido de la Ilustración y provoca una especie de gran vacío. Y ese vacío es, creo, el que está en el fondo de nuestra situación actual. Viene propiciado también por otro elemento, que es la globalización, la mundialización, esa mundialización que ha supuesto la pérdida de identidades nacionales que han cedido sus esencias en favor de un cosmopolitismo universalista que, a fuerza de potenciar lo de fuera, lo foráneo, ha terminado desligando al ciudadano de su propia patria y ha dejado a la política sin referentes humanos a los que comprometer y responsabilizar por sus fracasos y aciertos en la gobernanza colectiva. Esta idea es una idea de Pedro de Vega, en un artículo que escribió hace ya 15 años sobre la globalización y el derecho positivo, no recuerdo exactamente el título. Y entonces la formalización, nos fijamos más en las cuestiones formales que en el fondo. Entonces esa formalización de los mecanismos jurídicos y la renuncia a definir los principios ontológicos, lo que está detrás, ha determinado, como también dice otro gran sociólogo alemán, Luhmann, una reducción de la política a la fenomenología que deja sin sustancia la vida cívica. O sea, nos ocupamos de los procedimientos, pero no nos ocupamos de por qué esos procedimientos, ¿no? Bien, no se preocupen que esto no voy a seguir por este derrotero tan teórico. Estoy simplemente explicando que de lo que voy a hablar no es algo nuevo, sino que es algo que estamos bebiendo de cuestiones que en la historia han tenido gran importancia. Entonces, para reaccionar frente a esta situación y sus consecuencias, que incluso están en la causa de conductas, claro, cuando tú solo te fijas en los formalismos, pues lo que dice la ley y en lo que está permitido y no está permitido, y no te preguntas por qué la ley dice eso, que hay unos principios que están detrás, a veces puedes estar desarrollando conductas permitidas por la ley, pero que quizá no son éticamente admisibles, ¿no? Porque la ley no lo regula todo. Y en el fondo, la propia causa de la corrupción puede venir de ahí, de que uno, en lugar de conducirse con base en unos principios éticos, se conduce solo fijándose en lo que dice la norma, y con que yo respete la norma es suficiente. O incluso está la norma y yo veo cómo rodeo la norma para hacer lo que a mí me da la gana. Pero para reaccionar frente a esto, estamos asistiendo, por decirlo así, a una especie de rearme de la política. Por eso surgen nuevos partidos, hay una rebelión contra esto, sobre todo por el problema de la corrupción y de la falta de ética en la conducta pública de algunos dirigentes, y la propia ciudadanía participa o pretende participar más activamente en la vida pública. Pero claro, para hacer eso bien hace falta que el ciudadano sea consciente y asuma su condición y la identifique con claridad desde los primeros pasos. Y ahí es donde entra en juego la educación. La educación como mecanismo de adquisición de la propia identidad política, o sea, la conciencia de que somos ciudadanos y que tenemos una responsabilidad, que pertenecemos a una comunidad política
Y eso se adquiere no solo con la educación, que evidentemente no es algo que afecte solo, no es una responsabilidad de los docentes, ¿no? También de las familias, de la propia sociedad, pero sobre todo centros escolares, centros docentes, familias, y digamos que la educación no se puede quedar solo en una transmisión de conocimientos técnicos capaces de formar especialistas cada vez más tecnificados, más especializados para la redundancia, sino el propósito de formar ciudadanos. Y para formar ciudadanos hay que enseñar los valores de la política e introducir en la acción pública esos valores. Y ese es el tema que creo, bueno, que me gustaría ahora un poco desarrollar. Esta preocupación por la educación cívica y los valores constitucionales se viene intensificando desde los años 90 del siglo pasado y se ha plasmado en distintos documentos, como ustedes conocen, sobre todo los que se dedican al ámbito docente, en el ámbito nacional, europeo e internacional. Ha habido textos, ha sido objeto tanto de textos internacionales como, por ejemplo, en el ámbito europeo, no solo la Unión Europea, sino el Consejo de Europa. Y asimismo, en los estados de nuestro entorno se aborda esta cuestión, no solo desde el punto de vista constitucional, sino dentro de la específica normativa educativa. O sea, que a veces las propias constituciones hablan de esto y otras veces la propia normativa educativa es lo que lo aborda. No solo tampoco desde el prisma jurídico, sino también desde el punto de vista pedagógico y psicológico. En consecuencia, el problema hay que abordarlo desde una perspectiva multinivel, o multidisciplinar, si quiere. Bueno, multinivel porque estamos con documentos nacionales, europeos e internacionales, pero también multidisciplinar, porque son muchos los ámbitos científicos que se ven afectados por la educación cívica, en todos los ámbitos de responsabilidad política y en los respectivos ordenamientos. Sin embargo, a pesar de que más o menos hay unanimidad, yo creo que hay unanimidad en que esto es necesario, o sea, nadie se va a negar a que en la educación se introduzcan los valores y que haya unos contenidos, entonces esto yo creo que nadie lo niega. Sí que hay controversia en cómo se alcanzan esos objetivos, cuál es el método para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, a la hora de incluir en los currículos educativos los contenidos, pues hay discusiones sobre si hace falta una asignatura específica, si tienen que ser contenidos transversales en distintas asignaturas. En definitiva, se ha discutido sobre cómo concretar esto. La tarea de educar en democracia, como he dicho, se tiene que abordar de modo compartido y no excluyente entre padres o tutores, por un lado, instituciones públicas, por otro lado, centros educativos, por otro, y la propia sociedad. Sobre todo creo que el papel es centros educativos, padres y tutores. El Estado, en todo caso, tiene la obligación de asegurar que los ciudadanos conozcan la Constitución, el funcionamiento de las instituciones públicas y cuando se refiere a los derechos y libertades que caracterizan a nuestro Estado democrático. Además, nuestra Constitución fija, y se ha dicho ya, que tanto ayer Alfonso Guerra, cuando hablaba de posibles elementos a reformar, o hoy mismo la profesora Yolanda Gómez, cuando hablaba del artículo 27, fija en el artículo 27, apartado 2, como objetivo primario esencial de la educación, el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Aquí es donde Yolanda proponía añadir uno de la mención específica de igualdad entre hombres y mujeres. El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha abordado el contenido de este apartado del artículo 27 en muchas ocasiones. Yo voy a leer una cita de la sentencia 133/2010, que es una sentencia muy famosa porque es la que rechaza la posibilidad de la educación en casa, el homeschooling, que se conoce como el tribunal lo rechaza, y en uno de los argumentos es porque dice que ese objetivo que marca el artículo 27 implica no solo un proceso de mera transmisión de conocimientos, sino la aspiración a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos y la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y tolerancia y con pleno respeto
a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros. El tribunal piensa que este tipo de educación impartida en las propias casas de los estudiantes impide, o sea, puede a lo mejor satisfacer una parte de la transmisión de conocimientos, pero desde luego impide esta formación como ciudadanos responsables porque no están, por entendernos y decirlo de alguna manera vulgar, socializándose, ¿no? Lo dicho en la Constitución debe marcarse e interpretarse a la luz de algunos textos internacionales y por ello se tiene que asegurar la formación en valores y principios fijados en esta Constitución teniendo en cuenta qué textos, pues, los incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que a su vez se desarrolla, como ustedes saben, en muchos documentos, pues sobre todo en dos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Luego está la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En todos ellos se habla de la educación en valores cívicos. Entonces, de lo que se trata es de, a través de la educación, ofrecer los mimbres, a partir de los cuales los propios ciudadanos, en el ejercicio de su libertad, especialmente en el caso de los menores de edad, para lo que es necesaria, por eso, imprescindible, la intervención en este proceso de las familias, padres y tutores. Evidentemente, los centros docentes tienen su autonomía y los profesores también tienen su libertad docente en el marco legal que el marco legal, bueno, la libertad docente que el propio marco legal les confiere, pero también ellos tienen que respetar ese marco legal. Y todo ello, o sea, los ciudadanos lo que tienen que hacer a través de todo esto es ejercitar su libertad para desarrollar sus valores personales y cívicos, con libertad, pero recibiendo este tipo de formación. Claro, para esto hay que utilizar, evidentemente, los procedimientos didácticos más convenientes para cada caso, teniendo siempre presente el derecho fundamental de libertad de conciencia individual que nuestra Constitución reconoce. Es decir, que la Constitución no exige una adhesión absoluta y total a todos sus artículos, como ha explicado esta mañana Fernando Ballestín, aunque yo discrepo de la cuestión de la educación militante, porque creo que nos hemos obcecado con. De hecho, Antonio Torres, como sabes, ha escrito también más o menos esta idea. Nos hemos obcecado con la idea de que la democracia militante hay que vincularla a que en la Constitución exista una cláusula de tangibilidad y que, por tanto, como si en esa Constitución hay una parte que no se puede cambiar, entonces podemos hablar de democracia militante porque esa parte hay que defenderla. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ese es el concepto de democracia militante alemán, pero puede haber otros conceptos de democracia militante. Lo que viene a decir Antonio Torres en sus escritos, que lo ha tratado varias veces, es que una democracia o es militante o no es democracia. Es decir, con la democracia se defiende a sí misma o entonces no hay manera de sobrevivir. Entonces, otra cosa es que haya distintos modos de ser militantes, ¿no? Pero no tiene sentido el rechazar el concepto, porque lo que estamos rechazando es el concepto alemán de la democracia militante, pero puede haber otros conceptos. Bien, entonces, digamos que esto era como la introducción, ¿no? La parte más histórica, lo que se necesita. Entonces, ahora me gustaría analizar, aterrizando en algo más concreto y ya en nuestro país, me gustaría analizar 4 cuestiones que algunas ya las he enunciado y sobre las cuales tampoco les voy a dar, son más dudas que yo tengo que certezas, ¿no? Entonces yo creo que luego podemos, si ustedes quieren preguntar después, podemos desarrollarlo, ¿no? Primera cuestión, ya le he dicho, que es si debe introducirse en el currículum para conseguir estos objetivos una materia específica o debe tratarse más bien de contenidos transversales. El problema que tenemos aquí es que cuando en España se introdujo una materia específica que fue Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, como ustedes saben, fue muy polémica, pero es cierto que esta asignatura pretendió seguir las recomendaciones de los organismos internacionales que acabo de mencionar, tanto de Naciones Unidas como del Consejo de Europa, en concreto la recomendación 12 de 2002 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, así como de la propia Unión Europea, muchos documentos, que recomendaban incorporar una materia independiente en el currículo para fomentar la ciudadanía responsable en una sociedad democrática como vía para lograr la cohesión social y una identidad europea común.
Fíjense que estamos otra vez vinculando la idea de valores cívicos y democráticos con la identidad europea, en este caso porque son instituciones europeas. Pero creo que esto ayudaría también, dentro de cada Estado, a esa propia identidad. En esa recomendación, el Consejo de Europa afirmaba que la educación para la ciudadanía democrática era esencial para la misión principal del Consejo, como era promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho que constituyen los fundamentos de la democracia. Y por eso recomendaba a los gobiernos, los Estados miembros del Consejo de Europa, que hicieran de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas. Es verdad que aunque ellos recomendaban la materia independiente, no lo hacían de un modo, bueno, tampoco podían exigir nada, porque el Consejo de Europa puede sugerir, puede intentar, pero aceptaban también que se hiciera de otro modo. Entonces, es por lo que decía antes, ¿no? Ahí es, aunque hay un alto grado de acuerdo en introducir esta orientación de la educación, no existe unanimidad en el modo de llevarlo a cabo. Tanto la introducción de la materia específica como la de contenidos transversales a distintas materias tienen ventajas e inconvenientes. No voy a entrar ahí ahora, tengo aquí algunos autores que han trabajado sobre eso. De todos modos, lo que sí se reconoce, evidentemente, es la influencia que las escuelas tienen como espacios adecuados para la promoción de una sociedad más justa y de un compromiso moral, cívico y político de los ciudadanos a través de la educación en valores. Claro, por ejemplo, en la tesis doctoral del otro día, yo le pregunté a la doctoranda, porque había un momento en que ella daba por hecho que si los contenidos eran transversales se perdía eficacia. Y claro, yo no lo tengo tan claro, porque, perdón por repetir la palabra, ¿no? En una historia de la filosofía, o en unas ciencias sociales, o en una incluso geografía humana, hay distintas asignaturas donde tendría que encajar esto. Lo que me decía, lo que me respondía la doctora, que era una profesora, o sea, había licenciada en Derecho, pero ejercía de profesora en un colegio, en secundaria y en bachillerato, es que esto era cierto, pero que ella, cuando había existido la asignatura de educación para la ciudadanía, había podido transmitir mucho mejor a sus estudiantes los contenidos, porque los podía contextualizar mejor, mientras que si los metes en un bloque de una asignatura diferente, quedan a lo mejor algo aislados. Bueno, desde ese punto de vista puede ser verdad. Yo la ventaja que le veo a los contenidos transversales es a que todo el mundo los va a estudiar, mientras que lo de que haya una nueva asignatura, como se ha visto en España, una asignatura específica, puede cambiar en función de las leyes educativas, de lo que el gobierno decida, etc. La Unión Europea también apuntó como objetivo de los sistemas educativos velar para que en la comunidad escolar se promueva el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa. Y dice la Unión Europea, la Comisión Europea, puesto que los centros docentes son un espacio privilegiado de socialización, es conveniente analizar de qué modo las políticas educativas de los distintos países promueven una ciudadanía responsable a través de su sistema escolar. Bueno, evidentemente todo esto lo que ha provocado que los gobiernos europeos hayan tratado con mayor o menor acierto, con mayor o menor empeño de aplicar estas orientaciones recibidas tanto del Consejo de Europa por un lado como de la Comisión Europea por otro, y se han emprendido reformas educativas con el fin de educar a los jóvenes en esta ciudadanía democrática. Claro, aquí es un tema que yo, bueno, hay algunos, aquí hay gente de distintas formaciones y sensibilidades, seguro que podrán aportar sus puntos de vista. Yo creo que aquí nosotros, de hecho, en el equipo del proyecto de investigación tenemos psicólogos de la educación, tenemos pedagogos, tenemos filósofos de la educación, porque es un tema complejo que un jurista solo no puede resolver. Bien, luego les hablaré un poco del tema de las asignaturas específicas y tal. El segundo elemento, o sea, el primer elemento era este, como ven, yo no les estoy diciendo ni una cosa ni otra, yo creo que hay las dos posibilidades, pero que unas y otras tienen ventajas e inconvenientes.
creo que lo ideal sería combinar las dos, porque si no el riesgo que tenemos, sobre todo en un estado descentralizado como el nuestro, es que si buscamos asignaturas específicas que no sean de contenido uniforme en todo el estado, al final unos estudiantes estudien unos contenidos, otros, y no acabemos consiguiendo el objetivo que se pide la Constitución. Claro, ahora mismo, como ustedes sabrán, o si no lo saben, yo os lo digo, hay 3 tipos de asignaturas. Mientras dure la LOMCE, porque si se forma gobierno pronto, la LOMCE se volverá al sistema anterior, pero bueno, yo creo que esto no era malo. Los 3 tipos de asignaturas era de las cosas de la LOMCE que me parecían interesantes, ¿no? Y que además el Tribunal Constitucional avaló el año pasado en su jurisprudencia. Asignaturas troncales, asignaturas específicas, asignaturas de libre configuración autonómica. Las troncales, el contenido, aunque las comunidades autónomas podían participar a través de las comisiones de la Comisión General de Educación, básicamente el contenido lo fijaba el Estado. Las específicas, ahí sí que puede haber, pueden compartir comunidades autónomas y Estado la fijación de los contenidos, y las de libre configuración son de la comunidad autónoma respectiva. De hecho, por ejemplo, en Andalucía no se habla, porque cambió el gobierno, no sé si se vio, pero la educación para la ciudadanía se mantuvo como libre configuración autonómica. O en Madrid, por ejemplo, hay asignaturas que se llaman de distintas maneras, pero que son de valores constitucionales, que es una asignatura de libre configuración autonómica. El problema de estas asignaturas de libre configuración autonómica es que son de libre configuración tanto para las comunidades autónomas que pueden ofertarlas o no, y para los centros educativos que pueden decir, ah, pues yo me apunto, pues yo no me apunto. O sea, quiere decir que es todo voluntario, con lo cual al final llegas a un público muy reducido. Por eso digo yo que es mejor combinar las dos cosas, que también haya contenidos transversales en las asignaturas que sí que van a estudiar todos chicos y chicas, ¿no? Bien, entonces, dentro de... Y luego hay otro problema también, porque si uno va a los currículos del bachillerato y de la ESO, sobre todo, que son los que a mí bueno, también hay que hacerlo en primaria, pero yo me he fijado más en los de... Te encuentras con que las asignaturas que más se parecen a lo que yo estoy defendiendo ahora son las alternativas a la religión. Y eso es lo que no se puede admitir. Es decir, lo que no puede ser es que el que no estudia religión sí que estudia valores constitucionales, y el que estudia religión no estudia valores constitucionales. A ver, entiendo que como alternativa está muy bien ofertarla, pero de hecho hay comunidades autónomas que esas asignaturas que son alternativas a religión las están metiendo también por la vía de libre configuración autonómica, es decir, que incluso los estudiantes que hacen religión las estudian también. Porque si no, no tiene ningún sentido. La religión, desde luego, no sustituye lo otro, es evidente que no. Bien, primer elemento, por tanto, dejo la duda ahí encima. Segundo asunto, ¿cuál es el alcance de los contenidos? Porque a mí, creo que es la clave de la cuestión. Depende de cuáles sean los objetivos, y también, evidentemente, en función de eso habrá que ver qué metodologías pedagógicas son las más apropiadas. pero tenemos que preguntarnos nosotros también cuál es la metodología más apropiada para desarrollar ese compromiso cívico en los estudiantes. La Unión Europea incluye como objetivo de los sistemas educativos velar porque se promueva realmente en la comunidad escolar el aprendizaje de los valores democráticos y la participación democrática, con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa. Esto lo hace en sintonía total con la recomendación que antes cité del Consejo de Ministros y del Consejo de Europa. Entonces yo creo que parece claro que algunos contenidos básicos recogidos en la Constitución son indiscutibles. O sea, lo que está en la Constitución es indiscutible que debe formar parte del contenido. No todo, porque a un niño de primaria le vas a empezar a explicar la organización central del Estado, ¿no? Yo me acuerdo que tuve la suerte, porque además no sé ni cómo me buscaron, porque yo no conocía a los que lo hicieron. Cuando fue el 25 aniversario de la Constitución, se hizo un portal web que se ha perdido. O sea, no sé, alguien tendrá la versión beta, que es como se llaman todas, sobre la Constitución española, en donde había un apartado, que es en el que yo colaboré, donde se explicaba la Constitución para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Estábamos ahí en el grupo que hicimos los contenidos. Claro, yo aportaba la parte jurídica, luego había
gente de ciencias de la educación que hacía la explotación pedagógica de sus contenidos, y, bueno, informáticos que lo adaptaban. Eso, la verdad que el otro día, hablando con alguna comunidad autónoma de este tema, me acordé y me decía, sería muy interesante recuperar esos materiales. Yo solo tengo los Word que yo iba, los documentos de Word donde yo iba metiendo lo que yo, pero no, incluso había actividades para realizar con los chavales, adaptadas a su edad, tal. Bueno, algo así es muy necesario, ¿no? De hecho, nuestro compañero Fernando Rey, que es el consejero de Educación por ahora, aunque lo va a dejar ahora porque está deseando volver a la universidad, y es catedrático de Derecho Constitucional, que es consejero de Educación en esta comunidad, preocupado por este mismo asunto, involucró a todos los profesores de Derecho Constitucional de las universidades de Castilla y León para hacer unos materiales constitucionales que yo les invito a buscar, porque están en la web de la Consejería de Educación de la comunidad, donde dice materiales para la enseñanza de la Constitución. Y están muy bien, porque son materiales pensados más que para los alumnos, para el profesorado, yo creo, porque de ahí el profesorado puede sacar cosas para utilizarlos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una iniciativa muy buena, ¿no? Entonces, volviendo a los contenidos, evidentemente lo que está en la Constitución, los principios y valores constitucionales en los que se debe sustentar la convivencia social, el artículo 1.1, la libertad, la justicia, la igualdad y el orden político, el 14, la igualdad, el rechazo a cualquier discriminación por razón de nacimientos, raza, sexo, religión, opinión, los derechos y libertades fundamentales. Ya en función de los niveles educativos de los estudiantes, habrá que ir introduciendo más materia, ¿no? Me acuerdo que yo este año, o el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, mi hijo estudia en un colegio bilingüe, entonces todas las ciencias sociales y naturales las estudian en inglés. Entonces, claro, toda la traducción de las instituciones municipales hablaba del council, de no sé qué, cosas que no tenían traducción. Entonces yo le mandé un correo al profesor o a la profesora, en este caso, y digo, y esto no tiene nada que ver con nuestro sistema de gobierno municipal y autonómico. O sea, es que estos términos no tienen equivalencia. Claro, lo tienen que hacer en inglés, lo hacen, y la profesora me dijo, en fin, que iba a hablar con la editorial, no confirmar. Pero bueno, el caso es que yo a mi hijo explicándole, no, esto no es así, porque esto es, claro, el pobre, un cacao ya. Pero bueno, hay cosas que a lo mejor adaptándolas, tiene 11 años, que están acabando el quinto, pero adaptándolas a las edades de los chicos y chicas se pueden intentar introducir. Bueno, pero a partir de lo que ya está en la Constitución, pueden introducirse esos otros contenidos. ¿Qué nivel de concreción debería tener esos contenidos? Claro, algunos textos internacionales creo que también son indiscutibles, como las declaraciones de derechos, la Declaración Universal, la Carta Europea de Derechos, pero hay otros niveles a los que se llegó en educación para la ciudadanía y que yo creo que fueron los que motivaron los problemas y que no eran más de un 10% de los contenidos, los polémicos, que a lo mejor había que evitar. Nuestro compañero Luis María Ficazo tiene en su sistema de derechos fundamentales, habla de los contenidos que afecten a aspectos morales, o sea, que puedan afectar a aspectos morales, deberían omitirse en este tipo de materias, ¿no? Para evitar el conflicto que se dio en el momento en que se impuso, se implantó la asignatura de educación para la ciudadanía. Bien, en este caso concreto, en el caso concreto nuestro, es muy relevante para las conclusiones que obtengamos para llegar a decir hasta dónde podemos llegar, porque no es lo mismo lo constitucionalmente obligado, digamos, que lo constitucionalmente permitido, porque aunque esté permitido, no quiere decir que tengamos que darlo como doctrina única, ¿no? Puede haber gente que no esté de acuerdo. Entonces, es muy importante para concluir hasta dónde podemos llegar, es si existe o no una especie de ideario educativo constitucional, que es lo que analizaré en el siguiente punto, ¿no? Pero incluso aunque no existiese ese ideario, llamémoslo como lo llamemos, lo que sí hay es un mandato del 27.2 para que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en respeto a los principios democráticos de convivencia y derechos y de libertades fundamentales. Y eso es lo fundamental que deberíamos introducir en los contenidos de una asignatura como esta. Y paso al tercer punto, porque llevo hablando ya más de media hora, creo.
es la idea de lo de ideal educativo constitucional y tiene que ver también con lo de la democracia militante. O sea, ¿qué aporta? ¿Existe un ideal educativo constitucional? ¿Y qué aporta la dimensión cultural del derecho a la educación a la transmisión de valores y compromiso cívico que se derivaría de ese ideal educativo? Ese artículo 27.2 del que ya he hablado varias veces lo tenemos que interpretar conforme a, como dice el artículo 10.2 de nuestra Constitución, a los textos internacionales, a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. ¿Significa el 27.2 que exista un ideal educativo y que esto justificaría incluso un cierto adoctrinamiento en los principios y valores constitucionales? Algunos sectores doctrinales lo han defendido, es decir, incluso han llegado a decir, es verdad que España no es una democracia militante, pero si en algo es militante es en lo que dice el 27.2. Yo discrepo, no creo que tengamos que llegar a ese nivel, porque entonces estaríamos en contra de lo que decía Fernando Valdespín. O sea, en la Constitución, si cabemos todos, caben también los que incluso discrepan de algunos contenidos, y por lo tanto no podemos, creo, caer en ese adoctrinamiento. Además, estaríamos dando preponderancia a la dimensión del derecho a la educación como prestación, contenido prestacional del derecho, y olvidándonos de que en el artículo 27 hay un equilibrio entre la dimensión prestacional y la dimensión de libertad, que ese es uno de los artículos donde más se plasma el consenso constitucional del que ayer hablaba Alfonso Guerra, ¿no? Y de hecho fue uno de los artículos últimos que se aprobó. Entonces yo creo que en lo que sí estamos de acuerdo, yo creo que el adoctrinamiento es un poco exagerado, en lo que sí estamos de acuerdo es en que, como dice Gregorio Cámara, el 27.2 es la máxima expresión del consenso básico sobre la educación. Y dice Gregorio Cámara, la Constitución lo define asignándole un objeto que es la formación plena según contenidos abiertos, una finalidad, el pleno desarrollo de la personalidad humana, unos objetivos acordes con ello con su papel institucional en un Estado democrático, el respeto a los principios y derechos y libertades fundamentales, y por tanto es verdad que tiene que haber una orientación positiva para fortalecer el respeto a la dignidad de la persona y los derechos humanos. Es verdad que tiene que haber una capacitación para participar libre y responsablemente en el ámbito social y político. Es verdad que hay que favorecer la tolerancia, la paz, el pluralismo ideológico, religioso y político. Y también unos límites, tiene unos límites, que es el mismo respeto a los indicados principios constitucionales que definen el orden constitucional como un todo. A partir de estas ideas, pues tenemos que, creo, concluir que la Constitución exige esta formación en el ámbito de los principios y valores constitucionales, pero no tiene por qué, para entendernos, lo que no podemos evaluar es el nivel de adhesión a esos principios. Lo que tenemos es que sembrar y luego algunas veces la semilla prenderá mejor, otras peor, pero lo que no podemos es obligar el árbol a crecer. Entonces yo creo que esto es un equilibrio complicado, porque también no se puede disociar la enseñanza en cuanto a transmisión de conocimientos de la educación en cuanto a transmisión de valores, van unidas. Entonces, igual que no se puede diferenciar información de opinión, un titular, hasta un titular, bueno, muchos titulares son distintos en función del periódico en el que lo leamos, porque el propio titular no solamente está informando, sino que ya te está dando la opinión del periodista. Pues lo mismo el profesor, cuando el profesor está en clase, y mucho más en la universidad es distinto, porque tenemos mucha más libertad de cátedra en ese sentido, porque se supone que el público que tenemos es maduro y sabe distinguir, pero en un centro docente de enseñanza primaria y secundaria, el docente tiene que ser prudente y respetar el pluralismo ideológico. Bueno, como ven, es otra duda que dejo ahí. No he dicho si hay un modelo educativo, sí he dicho que creo que el adoctrinamiento no llega demasiado lejos y no tendríamos que llegar hasta ahí. El último punto. Puede considerarse como objetivo de estas enseñanzas que se llegue a alcanzar la conciencia de una identidad constitucional
o una identidad nacional, es decir, el sentido de pertenencia a una comunidad constitucional, a una comunidad política que tiene una propia constitución, ¿qué relación existiría entre esta identidad personal, nacional y la transmisión de la tradición o la adquisición del concepto de pertenencia que se puede llevar a cabo en la educación? ¿Cómo interactúa, por ejemplo, pedagógica y jurídicamente la noción de ciudadanía europea y la de ciudadanía global, que decíamos antes, estamos inmersos en ese proceso de globalización? O incluso, ¿qué efectos tiene o ha tenido la descentralización en este ámbito? Y en caso de que se detecte algún efecto negativo, ¿qué mecanismos puede haber para corregirlos en su caso? Bueno, ya ven que aquí hay mucho que discutir, ¿no? Cuando las instituciones europeas recomiendan la inclusión de esta materia en el currículo escolar, entre los objetivos a alcanzar se hablaba, como he dicho antes, de la identidad europea común. Entonces, por eso me planteo este tipo de preguntas. La educación en democracia creo que tiene que comprender también la lealtad al marco constitucional, es decir, yo puedo discrepar de ese marco, pero ser leal. Leal al marco constitucional significa que si yo lo quiero modificar, utilizaré para modificarlo los instrumentos que ese marco constitucional prevé. La deslealtad sería querer saltarme el orden constitucional, el marco constitucional, sin respetar esos procedimientos. No solo deslealtad, eso serían muchas más cosas, pero sería deslealtad. Y por eso digo, la educación en democracia tiene que comprender la lealtad a ese marco y con ello un patriotismo cívico, o patriotismo constitucional, que es el término de Habermas, ¿no? Pero que es compatible con la razonabilidad, con el fomento de la capacidad reflexiva de los estudiantes, el esfuerzo de conocimiento y la competencia que permite llegar a pronunciar, a concluir juicios políticos adecuados. Es decir, yo no tengo que enseñarle a mis estudiantes qué es lo que tienen que pensar, les tengo que enseñar a pensar y a que ellos tengan recursos para que cuando les llega una información determinada, poder saber si esa información debe atenderla sin filtros o debe filtrar. Bueno, normalmente hay que filtrarla siempre. Yo lo que tengo que enseñar como profesor es qué filtros tienes que poner para saber esto que estás escuchando, puedes admitirlo o no. Evidentemente hay valores que se enseñan no solo explicándolos, sino también con el propio ejemplo, y aquí no solamente es los docentes, influye la familia, o sea, los valores de la tolerancia, la solidaridad, pero el sentido de equidad, por ejemplo, que nos compromete con las causas más nobles o la suerte de los más desfavorecidos, está muy bien, pero hay que todo el tema de la inmigración, por ejemplo, pero claro, la solidaridad iba a decir, empieza por los que tenemos más cerca, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya que tenerla con nosotros, pero ayer decía Sefa Ridaura lo de la colaboración, a mí me acordaba, es verdad que el Estado autonómico ha sido un progreso muy importante para España, aunque yo creo que no solamente es el Estado autonómico, en España hemos tenido a la vez el proceso de desarrollo de la Constitución en los años 80 y 90 con nuestra integración a la Unión Europea. Se han mezclado las dos cosas. Entonces hay cosas que hemos avanzado mucho gracias a la Unión Europea, a los fondos de desarrollo, y a que esos fondos han sido bien gestionados por las comunidades autónomas. O sea, las dos cosas se han unido, ¿no? Pero lo cierto es que sigue habiendo una diferencia brutal económica entre Extremadura y Madrid. O sea, la renta per cápita en Extremadura son 17.000 euros, 17.500 creo que es, y en Madrid son 34.000, o sea, exactamente el doble. Entonces, es verdad que el Estado autonómico está muy bien, pero seguimos teniendo unas diferencias tremendas. Por eso, que no hablemos de solidaridad me parece, y también, digamos, lo que decía ayer Sefa, ¿no? Su intervención, me parece grave, hay que hablar de eso. Bien, yo creo que, y con esto voy a terminar, porque tengo aquí más cosas de otros países europeos, pero creo que si de verdad
conseguimos transmitir en el ámbito educativo estos valores, no solamente valores constitucionales nuestros, sino valores típicamente europeos y humanistas, en un momento de fuertes tensiones y controversias internacionales, por ejemplo, he dicho lo de los refugiados, pero también están la cuestión de los populismos, las demagogias en las que incurren los populismos, ¿no? Yo he vivido, como ha dicho Yolanda, cerca, he vivido, porque tengo mucha gente conocida, el problema italiano, ¿no? y el gobierno italiano. Claro, creo que hay mucha demagogia detrás de eso, el auge de la extrema derecha también, pero bueno, los populismos, algunos son de derechas, otros de izquierdas. De hecho, en Italia es curioso porque los del movimiento 5 Stelle, bueno, se ha convertido en un movimiento transversal cuando empezó siendo un movimiento de izquierdas. Y es un movimiento tan transversal que han pactado un gobierno con un partido como el de Salvini, que es de derecha extrema, radical o como queramos llamarle, ¿no? O sea y bueno, pues yo creo que eso es un peligro que si nos tomamos en serio la educación podríamos evitar. Evidentemente esto no se consigue de un día para otro y en España los problemas que tenemos derivados de la descentralización y de que en las comunidades autónomas no se enseña lo mismo y mucho menos en el tema de valores constitucionales se enseña lo mismo, no es algo que podamos solucionar de un día para otro, pero está en el origen de muchos de los problemas que tenemos hoy. Pero no solo me estoy refiriendo al problema de los independentismos y tal, sino me estoy refiriendo al problema de los populismos internos que tenemos, ¿no? Y de la desmitificación y del descrédito al que están intentando someter a lo que fue nuestra transición política a la democracia, cuando realmente, si comparamos, yo creo, los políticos que había en aquella época con los que hay ahora, pues no hay muchos motivos para criticar lo que se hizo entonces y poner en valor lo que se está haciendo ahora, sino más bien al contrario. Bien, luego, si queréis que profundicemos en algunas de las cosas, profundizamos, espero no haberos aburrido demasiado. Tenía aquí los materiales de valores cívicos y valores de las asignaturas alternativas a la religión, pues lo tengo aquí, para todos los que me preguntáis, y ya me quedo, ¿vale? Así de gusto. Bien, pues vamos a iniciar nuestro turno de preguntas. Disponemos de un ratito para hablar del tema de la inclusión de estos contenidos de manera más específica en el currículum. Y efectivamente, yo creo que, como bien ha señalado el profesor Carlos Vidal, hay dos problemas o dos caminos a recorrer. El primero es si se consigue un consenso en torno a esta inclusión, que efectivamente el camino está muy dibujado en la Constitución, pero luego puede haber discrepancias o dificultades en el consenso a la hora de materializar eso como contenidos concretos, y luego sería cómo hacerlo, es decir, respecto del currículum, teniendo en cuenta, supongo, que el reparto competencial, el hecho de que hay competencias autonómicas. Si eso no fuera así, si la competencia fuera central, igual técnicamente era más fácil, simplemente porque se podría incluir en el currículum, ¿no? Supongo que también habrá posibilidad, veníamos ahora comentándolo, de que sea el propio Estado el que, a cuenta de su cuota, digamos, de contenidos, pueda meterlo ahí, y entonces de esa manera se garantizaría que estuviera a todos los niveles, ¿no? Esa sería, digamos, una posibilidad. Bueno, depende de cómo se mantenga de la nueva reforma de la ley educativa, claro, depende de cómo se podría hacer siempre que se volviera el modelo de la LOE, y entonces ahí introducir la educación para la persona, o como se ha dicho, de hecho, que se iba a llamar con otro nombre, pero se iba a recuperar aquello. Pero si se mantiene el esquema de troncales específicas siempre con formación es muy difícil, porque las troncales son las que son. Entonces, solamente puedes meterlo con ciencias sociales o en historia, ¿no? Dependiendo de los niveles se llama una manera de otra. Igual los que estáis aquí, que sois docentes, igual me he equivocado en alguna cosa cuando me he metido a hablar de esto, pero a lo mejor ahora. Pero también me interesa no solamente cada pregunta, sino la opinión. Sí. Muy bien, pues entonces se abre el turno de preguntas. ¿Quién quiere
comenzar la... Comenzaré. A ver, un invito de que traigan el micrófono. No es muy fuerte, pero le haré 3 preguntas. En su introducción ha hablado de la responsabilidad ciudadana y de la educación cívica que nos debe dar la educación. Yo pregunto, porque ya tengo una edad, ¿no será el urbanismo que antes llamábamos? Y la segunda es en cuanto al adoctrinamiento. Como muy bien ha dicho, entiendo que el adoctrinamiento se puede dar en la fase primaria, porque una vez entra en la universidad, la libertad de cátedra impera, que entiendo que es lo que tiene que primar. En cuanto al adoctrinamiento, ¿qué entiende usted por adoctrinamiento en específico? Y la tercera pregunta, he referido al tema catalán, porque no tan solo se nos acusa, como ayer la catedrática de Valencia nos llamó pues, insolidarios, entre otras cosas, y también se nos llama que somos que en las escuelas adoctrinan en la primera fase. Gracias. ¿Contesto? Sí, luego ya con algunas. A ver, lo del urbanismo, o lo que se enseñaba antes, que a mí me tocó todavía algún año del sistema de la Ley de Educación del 70, allá para así. O sea que yo creo que lo que había se llamaba formación en el Instituto Nacional o algo así, ¿no? Pero lo que estudiábamos eran los nombres de los ministros y cosas así. Entonces, estudiábamos cosas. Yo no tuve urbanismo, vamos, no sé, pero yo creo que a mí me parece que sí, se puede recuperar algo de ese estilo, pero no creo, urbanidad sería, ¿no? No creo que eso dé para una asignatura en un año completo, vamos, no creo que tiene que tener más contenidos. A mí lo que sí creo es que la clave está. A mí, yo digamos que creo que sería preferible tener una asignatura específica, pero no soy un dogmático de esa posición, por decirlo así. Lo que sí sé es que hay países que la tienen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Alemania hay una asignatura que se llama Politik, que es política, y nunca nadie se ha quejado, porque los contenidos, digamos que son muy concretos, muy consensuados, y nadie se ha quejado de nada. Lleva mucho tiempo, ¿no? Y lo que estudian ahí es la Constitución alemana, la ley fundamental alemana, y estudian también cosas como esta: urbanidad, educación, cívica. Entonces, yo creo que en España hemos tenido un problema de que educación para la ciudadanía se frustró por un... Yo sinceramente creía que con una modificación de contenido se hubiera solucionado el problema, pero cuando se aprobó la 11 se optó por la vía fácil de eliminemos el problema en lugar de reformularlo para buscar la solución, y creo que ahora me parece normal que se intente recuperar, ¿no? Con esto no conseguimos hacer automáticamente ya ciudadanos responsables y si no hay una estrategia común con familias, etcétera, es imposible. Y ahí tenemos un problema mucho más grave, que ya el Estado es difícil que llegue. Creo que tenemos un problema tanto de falta de atención de los padres y madres a sus hijos por problema de conciliación, el horario, lo que decías tú, los horarios de las escuelas también, como de esa falta de atención horaria, como de falta de conciencia también en muchos padres de que tienen que ocuparse de estas cuestiones con sus hijos, ¿no? Y claro, los niños, sobre todo los niños en la escuela, cuanto más pequeños son, lo que ven es lo que van a hacer. Entonces, si sus padres y madres no ven lo que se debe, por mucho que tú les enseñes, pues como profesor, me refiero, es complicadísimo.
Lo del adoctrinamiento, ¿qué entiendo por adoctrinamiento? Entiendo por adoctrinamiento imponer tus propias ideas, sobre todo, claro, cuanto más pequeños son los alumnos, imponer tus propias ideas a tus estudiantes, ¿no? A las alumnas, a los alumnos que tienes delante. A un niño de 6, 7, 8 años, el profesor es una figura similar a la de sus padres, y a veces incluso se le respeta más. Es un típico esto de que los niños en el colegio se portan mejor que en casa, ¿no? Entonces le tienen más respeto al docente que a sus propios padres a veces, ¿no? Entonces, si tú, como eres un modelo vital, les estás diciendo algo que no es cierto o que es tu propia ideología y se lo estás imponiendo como la única cierta, estás adoctrinando. Adoctrinar es, a veces incluso engañar, bueno, adoctrinar es imponer tus propias ideas a personas que están delante de ti y que no tienen recursos para resistir, para saber valorar que lo que les estás diciendo puede ser o puede no ser cierto o puede ser una opción más entre otras muchas. Y en ese sentido, lo del tema de Cataluña, yo no he vivido allí, no puedo hablar mucho, pero lo que creo que pasa en Cataluña, como en otros sitios, yo soy gallego, aunque vivo en Madrid, vivo fuera de Galicia, desde el 82, o sea, tengo más tiempo fuera que así que dentro, pero bueno, bueno, sin casi, bueno, entonces, el problema es que los profesores son muy importantes en estas fases y no sé por qué los lugares del nacionalismo, y esto no es, no lo digo yo, esto está, la gran mayoría del profesorado es nacionalista. No sé por qué se ha producido eso. En Galicia, el bloque nacionalista gallego tiene un control, lo digo porque tengo muchas familias, vamos, tengo mi hermana, funcionaria, profesora del instituto, mi cuñado, mi suegra, mi madre, aunque ahora ya está jubilada, pero... Y entonces, claro, es distinto, incluso aunque... Es que esto es un tema interesante del que no he hablado, ¿no? De la formación del profesorado. Porque si tú pones una asignatura de valores constitucionales y quien la tiene que explicar no cree en lo que tiene que explicar, no hemos hecho un pan con las tortas. Y ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasa en Cataluña? Pues por lo que parece, por los documentos que se ven, yo no sé si estos reales o no, ustedes vienen allí, entonces en muchos centros pasa lo mismo. O sea, hay muchos profesores nacionalistas, hombre, con el tema del 1 de octubre y tal, ha habido casos, ¿no? Con muchos profesores nacionalistas no sé si voluntariamente o indirectamente o por el ejemplo que dan, claro, si es un profesor que además es un personaje público que está todo el día en el periódico hablando de esto y tal, y los alumnos lo ven y saben quién es evidente que van a tomarlo como modelo. Entonces el adoctrinamiento yo no sé hasta dónde llega, pero depende de cada uno de los docentes que esté impartiendo esa docencia. Si no respetan, así, si lo que les dicen es... pongo un ejemplo, que no quiero que hablemos del referéndum del 1 de octubre, pero si el referéndum del 1 de octubre, que para mí fue ilegal y para muchos, bueno, que fue ilegal desde el punto de vista jurídico, ¿no? Un profesor les dice a los estudiantes que vayan a votar porque es la modo de ejercer la democracia. Bueno, ellos no pueden votar, aunque fueron muchos niños, no sé por qué, pero fueron muchos niños. Si les dicen que vayan a votar porque es ejercer la democracia y si no votan son unos, lo que sea, si no son, por ejemplo, unos buenos ciudadanos, eso es adoctrinamiento. Eso es adoctrinamiento, de que le está diciendo esto a un niño o a una niña. Yo, por ejemplo, como está en la Junta Electoral Central, lo sabe, lo ha dicho la profesora Blanca Moré, nosotros nos encargamos durante el periodo electoral de la neutralidad de los espacios públicos. Sobra esa época los lazos amarillos y las pancartas a favor de la libertad de los presos políticos, porque, bueno, pueden pedirlo, pero no en un espacio público, porque es el representante del Estado allí.
Y de hecho lo ha vuelto a pedir ahora, en cuanto nosotros hemos dejado de tener la autoridad, ya ha vuelto a pedir, ¿no? El problema era que muchos centros educativos también tenían esto. Y claro, al final lo que hicimos fue, por primera vez en la historia, porque la Junta Electoral nunca había hecho esto, acudir a los Mossos de Escuadra, confiando en la lealtad de los Mossos de Escuadra, que fueron leales, o sea, que hicieron lo que tenían que hacer, cumplieron con su obligación, y en muchísimos, no sé en todos, pero por lo menos en los que eran colegios electorales, sobre todo, claro, mira, otra colegio electoral y te encuentras lleno de pancartas a todos los políticos, ¿verdad? Los que no, la mitad de Cataluña que no está de acuerdo con eso, pues es que nos llegaban a la Junta Electoral escritos, denuncias de ciudadanos individuales, ¿no? Entonces, eso, o sea, si el centro educativo está lleno de lazos amarillos, libertad de... Eso es adoctrinamiento para mí. Eso es violar la neutralidad de un espacio público que es ese centro educativo. Ya sé que ahora lo han vuelto a poner, pero creo que eso no es normal. O sea, hay que respetar a los que no piensan como tú. Y no quiero, en fin, no sé si le he respondido más o menos, pero creo que... Yo creo que intervenir. Yo creo que esto tiene bastante que ver con otras profesiones. Hay, quiero decir, la de educador, la de maestro, tiene bastante que ver con otras profesiones en las que es necesario separar las convicciones personales del desenvolvimiento de la función a la que estás llamada. El caso de los jueces es paradigmático en ese sentido. No puede resolver ninguno de los casos más que aplicando la ley en cada caso, con independencia de que ellos consideren que es la peor ley del mundo. Temas que sean sensibles, ¿no? Y claro, el tema del educador, pues yo creo que va por este mismo camino, es decir, se trata, lo cual debe ser bastante difícil, pero debes de deslindar tu ideología, que tienes todo el derecho a tenerla y a defenderla en otros espacios, dejarla aparcada cuando estás justamente pues, impartiendo docencia, ¿no? Algún ejemplo hay en este sentido que yo creo que avala esto que digo, ¿no? Que es, por ejemplo, el de los símbolos religiosos en la escuela y la jurisprudencia europea que hay en este mismo sentido, ¿no? Porque claro, efectivamente, algunos de estos símbolos llevados al aula pues pueden hacer apología de una determinada religión, que en otros ámbitos, proselitismo o la apología puede ser perfectamente legítima, y en el ámbito educativo puede resultar adoctrinamiento. Ese es el tema que puede realizarse. Y yo creo que sí que es posible realizar esta labor educativa y enseñar algo en lo que no crees. Yo creo que es posible, si hay un buen profesional... Depende de tu propia honestidad. Exactamente, pero no digo que sea imposible. Bajo el punto de vista, pero por suscitar el debate, ¿no? Que sí que es posible que un educador, un docente, no crea en una cosa y sin embargo pues crea que la tiene que enseñar, está dentro del currículum y la enseña, quizá con no mucho entusiasmo, pero la enseña y cumple con su obligación, ¿no? En ese sentido, sí, no será fácil seguramente, tendrá tendencia a explicarlo de otra manera, pero es así. Yo creo que uno de los grandes problemas del sistema educativo en estos temas, luego en algunos casos ya en temas incluso diferentes, pero en estos temas es cómo fijar bien los contenidos de forma que sean claros, que no admitan manipulación y que si hay manipulación se vea claramente que la hay. A mí esto es lo que me parece realmente difícil, me parece muy difícil, mientras que ya sé que se puede hacer ideología hasta de las matemáticas, ¿no? Ya saben ustedes el chiste que no voy a repetir, pero en estos casos es bastante más comprometido el hacer un buen texto que reproduzca exclusivamente de la manera objetiva los valores que se quieran transmitir, y ese conjunto de contenidos tiene que ser ni más ni menos que el consenso democrático que haya en el país. Es que tiene que ser eso, el consenso democrático que haya en el país. Seguramente ninguno de los que estamos aquí sentados coincidiríamos en ese consenso democrático.
eso es así. Pero sí que hay herramientas objetivas para fijarlo. Una vez que se ha fijado, pues tú tienes que dejar fuera tu tendencia natural a opinar y ceñirte eso. Debe ser bien complicado, sin embargo, como dirían nuestros colegas de México, bien complicado debe ser esto, ¿no? A ver, más preguntas. Igual sin micro se ve oye. Sí, sí, va pasando también. La pregunta es simple. ¿Habéis contemplado la educación del no ciudadano, la educación en ciudadanía del no ciudadano? Y que has hablado de la tendencia a una ciudadanía global, pero el hecho cierto es que hoy la ciudadanía global puede funcionar como mito, pero no se concreta en nada. Y aquí, en este país, habrá cada vez más inmigrantes menores de edad, integrados en el sistema educativo, que recibirán educación para la ciudadanía sin ser ciudadanos. Bueno, es que estás... Bueno, estás utilizando el concepto de ciudadano jurídicamente y socialmente o políticamente. Yo cuando hablo del ciudadano no estoy hablando del ciudadano que tiene estatus de ciudadano español o europeo, estoy hablando de la ciudadanía como un concepto sociológico, ¿no? Entonces yo creo que eso, a ver, de todas maneras, lo que habla, no sé, es esta para usted, ya no sé cómo hacerlo, pero bueno, o sea, he hablado, es un reto, el tema de la integración de los inmigrantes es un reto fundamental, ¿no? Y yo creo que si están escolarizados tienen que aprender, por lo menos tienen que escuchar cuál es el orden constitucional en el que vivimos, cuáles son nuestras normas de convivencia y cuáles son las normas que deberían ellos asimilar, al menos las normas básicas de convivencia. No se les impone nada, porque ellos pueden ser, como ha dicho Yolanda, el profesor tiene sus propias ideas, los alumnos también las tienen, y yo lo que explico es, intento darle el mayor grado de objetividad posible a los contenidos que yo estoy impartiendo. De hecho, muchos planes de integración de inmigrantes, no solamente pensando en estudiantes, sino en adultos, incluyen este tipo de formación. Es decir, yo dirigí una tesis hace, no sé, 5 o 6 años sobre que había hecho un congoleño, italiano, que es el que sabes. Entonces, llevaba mucho tiempo en España y él había estado hecho en una fundación, bueno, trabajaba en varias fundaciones de estas de atención a los inmigrantes, y la tesis era una comparación de los sistemas de integración entre varios países, Francia, España, Alemania, y en los sistemas de integración yo pude aprender, porque claro, yo era un tema que no había estudiado, pero dirigí esta tesis y vi como una buena parte de la formación que reciben estas personas cuando llegan y van legalizando su situación es justamente una especie de educación para la ciudadanía democrática, ¿no? Evidentemente ellos, algunos se adaptan, otros no se adaptan, depende, ¿no? Pero yo creo que todos somos, o sea, en ese sentido ellos también son ciudadanos, ¿no? Aunque no tengan la ciudadanía de carne, son ciudadanos, y en la medida en que yo les sepa transmitir la necesidad de compartir al menos los valores más básicos que permitan la convivencia, estaré consiguiendo una integración pacífica, respetando su cultura, porque no hay que integrar por asimilación, o sea, no tienen que asimilar todo lo nuestro, hay que respetar el multiculturalismo, ¿no? Pero con los límites. No puedo respetar el multiculturalismo hasta el tema de las agresiones a las mujeres, por ejemplo, en algunas culturas, ¿no? La nación de críticos, o sea, hay cosas que yo no puedo aceptar porque van en contra de los principios básicos de mi sistema. Pero digamos que no me he planteado esto así porque no estoy hablando, o no nos hemos planteado esto de este modo, porque no estamos hablando del ciudadano como concepto jurídico, sino el ciudadano como concepto más de tipo sociológico, así que, o político, vamos, pero ¿entiende? No sé si... Sí, te agradezco la explicación. Yo es que lo acabo de repasar
cuando habla el artículo 10 de la dignidad de la persona y el artículo 14 de los españoles son iguales ante la ley, los españoles son iguales, la dignidad de la persona, todas somos personas, pero los españoles, digamos, somos los ciudadanos. Bueno, entonces, si yo que estudié antropología, me gustaría que se definiese mejor lo que es el concepto de ciudadanía y el concepto de no ciudadanía a nivel jurídico, porque la integración en una sociedad depende de los derechos que se deben, pero también de la voluntad y de un cursus honorum en el que tú accedes a esa ciudadanía. Porque si no, empiezan los conflictos en los que creo que están en la... Sí. No sé si me explico. Sí, se ha explicado. Pero, insisto, sí, usted sigue hablando de la adquisición del estatus de ciudadano desde el punto de vista jurídico-constitucional. Y yo estoy de acuerdo en lo que usted dice. O sea, que esa adquisición hace falta... Y el 13, sí, extranjeros tienen claro, derechos. sí, sí, es verdad. El 13 amplía a los extranjeros... El artículo 13 de la Constitución, pues, pero aunque... amplía los derechos del título 1 a los extranjeros. Entonces... se aplicaría el 14 también a los extranjeros. Pero de todas maneras es cierto que la Constitución hace distinción entre el español y el no español, eso está claro, pero que la ciudadanía, aunque eso va más unido al tema de la nacionalidad, no tanto de la ciudadanía, pero bueno, es verdad que si equiparamos ciudadanía a nacionalidad, entonces lo que usted dice es correcto, pero insisto en que cuando yo hablo de educación cívica no estoy hablando solo de la educación a los ciudadanos españoles jurídicamente reconocidos como tales, estoy hablando de cualquier persona que está siendo... Claro, en las aulas. Claro, efectivamente. Sí, yo creo que efectivamente... Es que, digamos que jurídico, o sea, entiendo que si usted es antropólogo, pues, su concepto, o sea, pretenden, es que hay veces que las personas, a veces los ingenieros, las personas que no son juristas, pretenden que el derecho lo clarifique todo, y eso es imposible. Entonces, el concepto que usted maneja de ciudadanía en su pregunta, y yo estoy de acuerdo con usted, es el jurídico constitucional, pero el concepto de ciudadanía que yo estoy manejando es más amplio. ¿Alguna otra cuestión? Adelante, le pasan el... Hola, buenas tardes. Sobre el adoctrinamiento no quiero hablar de ello, pero sí va a servir de enlace para abrir el melón que no has querido abrir, claro, pero voy a abrir de la formación de los profesores. No le queda abrir, no, es que no me da tiempo. Yo he visto que estaba hablando y no... Bien, adoctrinar o no adoctrinar, yo creo que parte porque los profesionales de la docencia enseñan a pensar. Yo creo que ahí ya el adoctrinamiento queda completamente limado, ¿no? Entonces, haría falta, y esto lo estoy viendo, que los docentes cuando se formen en enseñar a pensar. Esto, pues, está muy enfocado en las líneas pedagógicas, por ejemplo, en el máster de secundaria, si se quiere dar clases en los institutos, no hay una formación de lo que estamos hablando, de valores. O sea, son todo formación de líneas pedagógicas y psicológicas, pero no va ninguna en la formación de valores, ¿vale? Y ya estamos hablando de que los destinatarios van a ser los alumnos de secundaria, bachillerato, con cierto carisma ya de pensamiento, es decir, ya ese pensamiento infantil es complicado, pero en secundaria ya, o en chicas de 17, 18 años, ya lo tienen, ¿no? Y falta en la formación del profesorado esta formación de valores. Entonces, introducir una asignatura o introducir los valores transversalmente, yo creo que deberían de compaginarse los dos, ¿vale? Una formación básica en una asignatura y luego irlos incluyendo en las distintas materias, incluso en matemáticas o en ciencias, ¿vale? Porque la investigación científica también tiene sus valores y su perspectiva ética, que también habría que tener en cuenta, pero no perderla de vista, o sea, no tener en cuenta solo en la escuela primaria y secundaria, sino en la propia formación desde el inicio. O sea, es decir, que ya haya una asignatura de formación de valores en las facultades de educación
y que luego no se quede solo ahí, porque en educación también se va mucho, como en todos los ámbitos, a por el título, ¿vale? Entonces, prueba superada, asignatura superada, no. Pues también transversalmente en distintas áreas de conocimiento en la formación del profesorado. Y esto, si no me equivoco, no existe. No existe. Entonces, habría que hacer un recorrido en todo el sistema educativo, no solamente en la formación a los alumnos que entendemos menores en valores, sino también en los mayores. No me ha dado tiempo a hablar de eso, porque es que yo no tenía muchos folios, pero como no lo he leído y he ido diciendo cosas por el medio, veía la hora y los contactos que hemos tenido con varias comunidades autónomas, lo que nos han pedido es nuestro proyecto, por un lado, lo que queremos es, como se hace en la universidad siempre, sacar pues nuestros artículos científicos en revistas jurídicas, tal y cual, pero luego también trabajar con profesorado, para que con el profesorado de secundaria y bachillerato, sobre todo, podamos diseñar materiales y actividades tanto para la formación del propio profesorado como para que ellos lo puedan explotar pedagógicamente y utilizar con sus alumnas y alumnos. Sí que hay algo de formación profesional, pero es verdad que en el máster de formación profesorado, por ejemplo, me estaba acordando ahora que justo la tesis esta en la que estuve en Zaragoza, esta mujer da clases en el máster de formación profesorado y ella proponía no solamente esta asignatura como tenía dentro de la propuesta una parte que era para meterla como asignatura de configuración autonómica y otra parte era contenidos para introducir en el máster de formación profesorado. No sé si con una asignatura específica o dentro de otra asignatura, pero es verdad que hay pocos contenidos que tengan que ver con esto. Y también es verdad que por lo que nos cuentan los responsables, al menos de las comunidades autónomas, los profesores están deseosos de escuchar y recibir formación en este ámbito. Porque lo que ha hecho Fernando Rey, que lo conté antes, no se han emitido estos materiales, sino que han organizado cursos de formación de profesorado aquí en Castilla y León, impartidos por colegas nuestros de las universidades de esta comunidad, y que han tenido mucha demanda, es decir, que la gente quiere formarse, ¿no? Pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo en que es necesario trabajar en los dos ámbitos. El problema que tienen los profesores es que, claro, y también tienen los responsables curriculares, los de la educación académica, es que ya está muy apretado todo lo que hay dentro de los contenidos. Entonces, meter algo más es complicado. Entonces, habrá que ver de lo que ya hay, por ejemplo, antes se citaba historia de la filosofía, historia, tal, hay algunos apartados donde se podía meter o se podía profundizar más en estos contenidos, y desde luego, si se reforma la ley educativa y se introduce una asignatura general parecida a la que hubo antes, sería más fácil. Pero también hay que pensar en que probablemente no tenemos suficiente número de profesores formados. Bueno, en aquella época se formaron algunos, cuando se impartió educación para la ciudadanía, formados para poder impartir esto, porque están formados en otras áreas, o sea, en los contenidos que tienen que dar ahora. Entonces, habría que hacerlo todo en paralelo. Pero en Madrid la ventaja que tenemos es que como sí que hay materias con estos contenidos, aunque de momento sean pocos los colegios, los institutos, bueno, los institutos mejor, que las están impartiendo, ya hay un colectivo de docentes que está implicado en esto y por tanto, vamos, de hecho nos han pedido que en octubre impartamos ya un primer curso de formación de profesorado, los miembros de nuestro proyecto. Entonces, en septiembre tenemos que hablar con los estos para ver cómo diseñamos y ahí empezaremos, porque también queremos tener el feedback de los profesores, saber cómo se sienten, no solamente de los responsables. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo todavía tendría otra. No me voto, yo no voto. Yo todavía tendría otra, ¿no? Y es la pregunta o la cuestión que subyace mucho de lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? Es si el Estado democrático, a pesar de no ser una
democracia militante en el sentido estricto, pero sí un Estado democrático tiene el derecho y el deber de divulgar los principios en los que se basa. ¿De divulgar? De divulgar, de educar, sí. Pero no solamente, hablamos de la escuela, pero en el sentido objetivo, es decir, el Estado democrático tiene el derecho, el deber de divulgar, de educar, si quieres, y de defender, eso es obvio, defender es evidente porque está en el propio ordenamiento, por eso no lo había incluido, pero tiene el derecho y el deber de divulgar esos contenidos, porque ese es el principio de todo, que efectivamente eso existe y no se ubica dentro del concepto de democracia militante, sino como consecuencia lógica de la propia estructura estatal, que tiene que mostrarse a sí misma como es y que tiene que decirle a sus ciudadanos en qué valores y en qué principios se sustenta las exigencias legales. Es decir, aquí pagamos impuestos. ¿Por qué pagamos impuestos? Pues porque hay una serie de valores y principios a los que contribuye el hecho de que nosotros paguemos esos impuestos. Los principios que pueden ser de solidaridad, de atención, de recursos públicos, de servicios, etc. Es decir, todo eso forma parte al final de un modelo de Estado. Digo así muy claramente con el ejemplo de los impuestos, ¿no? Pero si eso es así, esa sería la base sobre la cual apoyar realmente por qué se hace esto. Y nos ayudaría también a saber qué posición tienen que tener los docentes respecto del particular. Otra gente ya sabes que lo niega, ¿no? Niega que haya ese derecho de ver por parte del Estado, porque lo consideraría casi una intromisión en el ámbito más personal del propio ciudadano. Luego el tema de que tratamos esta tarde es por razón del sujeto destinatario, que es un sujeto vulnerable por razón de la edad. Si estuviéramos hablando de adultos no habría caso ninguno, porque no estaríamos hablando de esto. Estamos hablando de que se le dan una serie de contenidos a un menor de edad y por lo tanto pues es como digo, un colectivo vulnerable en razón de la edad, y ahí lo que puede producir es el choque entre esos contenidos que son propios del Estado. Yo estoy hablando siempre de contenidos asépticos, que demuestran simplemente los valores y principios del Estado, que pueden en un momento determinado chocar con los valores de la familia o de los padres. ¿Por qué pueden chocar? Porque los padres no están obligados a ser demócratas. Digámoslo claramente, es decir, tú puedes vivir en una democracia, pero nadie te exige que tú seas un demócrata con tal de que respetes la democracia. Pues esto es un poco lo mismo, es decir, si tú realmente estableces estos contenidos y se los das a los discentes, pues lo haces, digamos, en ejercicio de ese derecho de ver, y no les pides a los discentes ni a sus padres que se los crean, ni que siquiera vivan conforme a ellos. Tú tienes la obligación simplemente de ponerlos a tu disposición. No sé si esto ven ustedes que serían unos términos en los que abordar el problema o no, o tú mismo, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo. Quiero decir que creo que sí. El problema es el equilibrio entre hasta dónde puede llegar el Estado y dónde tiene que quedarse. Es decir, porque si no, si te excedes, incurres en el adoctrinamiento, que es lo que yo creo que hay que hacer. Entonces, bueno, no es fácil, porque además, por mucho que tú te empeñes en delimitar muy bien los contenidos en los decretos curriculares, luego el docente tiene un margen de libertad, evidentemente, y hay algo que tú no puedes llegar a controlar. Entonces, creo que eso es delicado, pero es un equilibrio que depende no solamente de los responsables políticos, sino luego de que quien va a ejecutar lo que el responsable político ha determinado lo haga con honestidad y con lealtad. No, de hecho, profesionalidad. De hecho, se habla de, claro, la lealtad, sobre todo en el ámbito de los funcionarios, es evidente, porque tiene que haber una lealtad a la Constitución, a la ley constitucional. Es que el juramento o promesa que haces cuando accedes a la función pública se obligan a hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que hay una necesidad de respetar esos principios. Los que no son funcionarios
están menos sometidos a esa obligación, pero los funcionarios sí. Pero no hay obligación de ser demócrata. No. Pero no hay obligación de ser demócrata. Sí. Con tal de que respete la democracia y los valores en los que se sustenta. Sí, es lo mismo que dice el Tribunal Constitucional y un docente en un centro que tiene diario, un centro concertado que tiene diario propio, no le obliga a ser defensor del diario, pero le obliga a respetarlo. Entonces, bueno, evidentemente, un profesor de filosofía que es ateo en un centro de diario católico lo tiene complicado, ¿no? Pero puede ocurrir. Entonces tendrá que ser muy delicado con lo que dice y no dice, ¿no? Pero, porque claro, lo que no puede es agredir, o sea, no está obligado a defenderlo, está obligado a respetarlo. Entonces cualquier agresión que haga contra el diario puede ser motivo de despido. Y el despido, aunque sea un despido ideológico, porque estaría justificado por el tema del contrapeso. Es bueno. De la necesidad de cumplimiento. A ver, ¿alguna cuestión más? A ver, los docentes, ¿no? Que se dedican profesionalmente a la educación, no tienen preguntas. ¿Veis? Demasiadas. Bueno, pues alguna. No hace falta hacer demasiadas, puedes hacer algunas si lo estimas, ¿no? Descansamos. Sí, pues entonces sí, podemos descansar hasta las 7.